de las disidencias, incluso vinieron muchas voces entre críticas y preguntas de quienes a nombre del Estado y de las FARC firmaron el acuerdo que usted dice hay que defender a toda costa, el acuerdo con las FARC, y dicen, oiga, ¿cómo el nuevo gobierno se va a sentar con representantes de unas disidencias que traicionaron ese acuerdo de paz? ¿Qué les van a ofrecer? Les van a ofrecer estatus político a quienes se fueron, otros que ni siquiera entraron y son narcos puros y duros como esas disidencias. ¿Qué ha pensado, presidente, frente a esas dudas que hay? El conflicto colombiano ha variado en el tiempo y es diferente el que tenemos hoy incluso que el que tenía Juan Manuel Santos al frente, que él asumió también como una posibilidad de paz. Es más complejo y poderoso hoy. Incluso ya no tiene actores nacionales, tiene actores fuera de Colombia, que lo vuelve todavía más difícil, como todos estos carteles mexicanos que se adueñan de las rutas del narcotráfico a sangre y fuego. Hay una nueva realidad. Ahora, matando, como ustedes observan, con masacres casi a diario, con muertes de líderes sociales. Cada vez que el narcotráfico cambia de dueño hay violencia extrema, barbarie, territorio donde la población vive con miedo. Eso hay que quitarlo. Entonces tienes dos opciones: los destruyes militarmente. Tu fuerza tiene que ser capaz de destruirlos militarmente. Si tu fuerza se deja cooptar por el crimen, antes de golpear se evapora, que es parte de lo que ha sucedido en Colombia. O los golpeas donde es, y donde es no es ahí donde se cultiva hoja de coca, no es el campesino que está por ahí, no es el joven que por falta de oportunidades coge un fusil y se vuelve un bárbaro en esos mismos territorios. Donde es donde la cocaína se vuelve dinero colombiano. Eso no se combate con fusiles, con glifosato, con armas. Eso se combate con la mejor inteligencia posible. Y eso es lo que no se ha hecho en Colombia. Los dueños de ese dinero tienen corbata. A lo mejor viven aquí cerca. A lo mejor están en Bogotá, a lo mejor viven en Madrid o en Miami. Son gente de poder. Los dueños del narcotráfico no se visten de camuflado y no tienen un arma encima. Entonces, tienen poder político y económico. Si la inteligencia se dirige allí, a esa fase en donde la cocaína se vuelve dinero colombiano, es donde podemos ser más eficaces en la lucha contra los narcóticos. Y es donde yo quiero llevar el tema. Por eso usted habla, presidente, de posibles diálogos con los narcos, pero que cuenten quiénes son los de corbata, los narcotraficantes de corbata. ¿Y qué va a pasar con esos bienes que tienen ellos? Las primeras de cambio, porque esto tiene, entonces eso que llamamos narcos, pues son la tropa, los peones. O el campesino que no tiene nada más que hacer, o el hijo del campesino, o el consumidor a veces que se llevan a la cárcel, como pasa en este país. Pero eso no es el narcotráfico. El narcotráfico es de corbata y de poder. Nunca se golpea, nunca se golpea. Y hay que golpearlo si queremos realmente, incluso que haya paz en Colombia. Entonces la estrategia no es ingenua, ojo. No es que entonces nosotros estamos entregando todo, no. Vamos a golpear donde toca. Pero ahí en esa ecuación, ¿cómo entra lo que le decía, grupos como las disidencias? ¿Les van a dar estatus político? Que ellos saben que todos los, digamos hoy lo que llamamos peones armados, en cualquiera que sean sus siglas, sus denominaciones, saben que tienen la peor tarea del momento. Ellos son los que reciben los muertos, ellos son los que matan, ellos son a los cuales se llevan presos o se matan entre ellos mismos, etcétera. Sus perspectivas son prácticamente ninguna. El dinero se queda en otra parte y lo tienen otros. En otra parte de la cadena. Entonces, ¿qué le conviene a estos? A las disidencias. Dejar de serlo. Y no hablo solo de disidencias, estoy hablando de todo el contexto armado que hay. Las disidencias fueron construidas por Duque.
con todo el respeto que me merece, la política de destruir el proceso de paz construyó las disidencias. El objetivo era reconstruir la FARC armada para que siguiera existiendo la excusa de la guerra. No lo hicieron sino parcialmente. Pero Márquez, entramparon, hicieron trampas. Pero Márquez no se fue, no se voló del acuerdo antes de que empezara el gobierno. Usted sabe, y fue testigo en un debate que yo hice, que me costó bastante, pero lo hice porque era la verdad, que ellos se van, incluido este señor Santrich, sí, después que se demuestra que había una especie de trampa para pedirlos en extradición en Estados Unidos, hecha por un fiscal general de la nación. Una trampa, porque la cocaína del entrampamiento resultó comprada con dinero de la DEA y la cocaína resultó entregada por un agente de la DEA y recibida por otro agente de la DEA. Y resultó una trampa que hoy se ha confesado por parte de miembros de la DEA ante la justicia de los Estados Unidos. Que nosotros, a pesar de que fue un debate mío en el Senado, pues no sacamos la lección de fondo. Bueno, si hay un Estado que se dedica a ponerle trampas a un proceso de paz que el Estado mismo firmó, pues está construyendo la violencia. Ahora se trata de ponerle punto final a eso. Ya no más, ya se acabó la violencia. La FARC pasa a la historia como movimiento guerrillero, allá la responsabilidad histórica, sí, pero nosotros no vamos a continuar, presidente, una guerra que se puede detener. Perdón, Luis Eduardo, ¿cómo le pone punto final? Se preguntaba Humberto de la Calle hace unos días sobre esa propuesta, pues dicen, hay muchas dudas, y él decía, ¿qué se puede negociar con gente como las disidencias o la Segunda Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana? No, lo que se tiene que negociar es cumplir lo que se negoció en La Habana. Una cosa, ¿se va a cambiar la ley? Es lo que estaba hablando hace un momento. ¿Se va a buscar cumplir reformar lo que se negoció en La Habana? Ya fíjese, solo en el punto 1 lo que implica. La JEP. 3 millones de hectáreas que tenemos que comprar. Eso es un tema gruesísimo. Con dinero público, porque yo no quiero expropiar. Y que hay que entregarle al campesinado de Colombia, la mujer campesina de Colombia, ¿para qué? Para producir alimentos. Nos vamos a volver más ricos como sociedad todos si lo hacemos, pero hay que comenzar comprando la tierra. La paz total de la que usted habla es muy grande, muy ambiciosa, y usted solo tiene 4 años de presidente. ¿En 4 años es posible negociar con narcos, con ex-FARC, con las BACRIN? ¿Le alcanza el tiempo? ¿Cómo se va a hacer tantas mesas de negociación? ¿Hay tanto experto en Colombia para sacar un proceso rápido? Nosotros tenemos solo una brecha de tiempo, que no es por el periodo presidencial, sino por la oportunidad que genera el cambio que hay en el mercado de drogas ilegales, concretamente el de la cocaína. Lo que hay es un cambio de dueño de la cocaína. Pasa a México, pasa a unos carteles multinacionales, el negocio no se va a acabar. Mientras sea ilegal, cada vez será peor incluso. O mientras no cambie la cultura en esta sociedad donde estamos y en Europa, y entonces, como sucedió con el cigarrillo, deje. ¿Hay que legalizarla? El cigarrillo nunca fue ilegal y ya no se consume. Encuéntrame a alguien que fume en Colombia y es muy difícil, digamos, encontrarlo. Así toca con este tipo de drogas. Un problema de cultura, de educación, al final de pérdida de mejoramiento de la sociedad. Entonces, el tema que tenemos es un tiempo en donde, como Colombia, ni los colombianos son dueños ya de ese negocio, pues podemos sacar a Colombia de ahí. Es un tiempo, después puede que se complique, pero ese pedacito de tiempo que yo le llamo una brecha es el que tenemos que aprovechar para ponerle fin a la violencia. Es un azar que ha ocurrido, y es que los dueños de la cocaína no son colombianos. Se produce obviamente en Colombia el insumo. Recibimos lo peor, que es la muerte y todo lo que sabemos, pero el dinero se está quedando en otro lugar. Y entonces esa oportunidad la podemos aprovechar para que
los peones del narcotráfico se salgan de ahí y andemos otro camino. La geografía del narcotráfico va a variar, no significa que se va a acabar, no soy ingenuo en eso. Solo se acabará cuando cese la prohibición y manejemos el tema de las drogas como toca manejarlo, como un problema de salud pública y prevención. El proceso con el ELN, con estos grupos, marquetalias y disidencias, y no le pregunto por los narcos, presidente, porque ya entiendo, ¿va a ser manejado como un asunto de narcotráfico o va a ser un proceso de paz donde se hable de justicia transicional, de todo lo que está incluido? Tal como lo dejó Santos, tal como lo dejó Santos, lo comenzamos. Digamos, con Santos hay una interrupción abrupta, que es Duque, quiebra los protocolos, etcétera, todo eso. Ponen a Cuba en los países terroristas, pues, cuando simplemente, porque se había cerrado la posibilidad de Ecuador, decidió abrir su país a eso. Entonces desde ahí partimos, tal cual, con el mismo proceso, sin cambiarlo. Se restablecieron los protocolos, que es lo que hicimos ahora. Puede que ellos cambien negociadores, porque ahí también hay un cambio dentro del ELN. Y puede que cambie de común acuerdo el sitio de las negociaciones. ¿No sería Cuba? Es de común acuerdo, entonces hay que escuchar la opinión de ellos sobre el lugar, la opinión nuestra. Yo tengo un lugar en la cabeza. ¿Qué es cuál? ¿España? Pero otro día hablamos de él. Y de acuerdo a digamos, un consenso, se escoge el sitio. La presencia de Maduro en esos diálogos internacionalmente no ha gustado. Maduro tiene mucha resistencia. ¿Por qué Maduro? ¿Por qué en otro país como garante? Porque allá está. Digamos, exactamente lo mismo también que deja Santos al final de su gobierno. Unos países garantes que eran, hasta donde la memoria no me falla, Noruega, que continúa, Cuba, que continúa, Venezuela, que lo rehacemos, era garante en el pasado proceso, y Brasil, creo. Han solicitado otros países, hay que también ponerlo en discusión con el ELN, pero Venezuela, en mi opinión, fue clave en el gobierno Santos para el desarme de las FARC. Fue clave, y yo creo que puede ser clave en la posibilidad de un éxito con el proceso con el ELN.